Muy buenos días para todos, para todas. Aquí estamos nuevamente en AM 1330, en este programa de cada sábado, para hacerte buena compañía, para charlar, para reflexionar juntos. Vamos hasta las 12. Esto es Argentina Unida contra el Coronavirus. Mi nombre es Germán Martínez, soy diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Aquí, como siempre, acompañándome y haciéndome la segunda en este programa, Julián Villalba. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo te va? Germán, muy buen mediodía, todo muy bien. ¿Vos? ¿Qué tal esa semana? Bien, bien. Terminamos tarde ayer, tuvimos sesión, tratamos el proyecto de moratoria, la ampliación de la moratoria, también una modificación de la ley de concursos y quiebras para prepararnos y tratar de dar un salvataje a todas las empresas que le ha ido mal, no solamente en los años de Macri, sino también que se ha profundizado en este tiempo de pandemia, ¿no? Así que bueno, estuvimos trabajando sobre eso, pero terminamos tarde. Media sanción ahora gira al Senado. Gira el Senado, pero se alienta un tratamiento rápido en el Senado y la semana que viene nos toca debatir sobre la ampliación del presupuesto y sobre la deuda, que ya tiene media sanción del Senado. Estamos hablando de la deuda externa en dólares, pero emitido bajo legislación argentina. Una semana con mucha actividad en el ámbito legislativo, lo que tiene que ver con teletrabajo también, que ha tenido aprobación esta semana. Bueno, sesiones intensas, estuvo Cafiero incluso el pasado día jueves, el ministro allí, el jefe de gabinete de los ministros en el Congreso de la Nación. Estuvo el jefe de gabinete el día jueves, una sesión larga, desde las 3 y pico de la tarde hasta pasadas las 9, digamos, ¿no? Escuchando todas las observaciones, todas las preguntas y respondiendo a las preguntas de la oposición. 1.641 preguntas se hicieron en el último informe del jefe de gabinete, que recordemos por manda de la Constitución Nacional, tiene que ir todos los meses, alternativamente, una vez al Senado de la Nación y otra vez a la Cámara de Diputados, y tiene que ir realizando lo que se llama el informe detallado del Estado de la Nación, donde va contestando las preguntas por escrito que los diputados plantean. Así que 1.641 preguntas. En el ámbito provincial y en el ámbito doméstico, bueno, una semana intensa también, y lamentablemente estamos entrando en la curva acelerada muy rápidamente de la cuestión del coronavirus en la provincia de Santa Fe, ya con la definición de la circulación comunitaria en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario, en el sur provincial. Casilda, que ha retrocedido de fase a fase 3. Sí. Esto hay que mirarlo con atención. Fase 3, ¿qué significa? Solamente negocios esenciales abiertos, no hay lo que tiene que ver con recreación, lo que tiene que ver con bares y demás. No hay bares, no hay restaurantes, no hay nada de todo el... Solamente se mantienen los negocios esenciales y demás, obviamente que se mantiene la etapa de distanciamiento, claro, no de aislamiento. Aislamiento es retroceder a fase 1, pero a mirar muy atentos. Una ciudad de Casilda que lamentablemente esta semana ha tenido 2 fallecidos, muchísimos contagios, pero a mirar muy atentos aquí en la ciudad de Rosario. Lo que tiene que ver con la provincia de Santa Fe, esta semana se va a estar venciendo la prohibición de los encuentros sociales, encuentros familiares y demás. Se va a estar prorrogando. Aparentemente se estaría prorrogando esta suspensión, pero bueno, estamos allí en una etapa sensible para cuidarse muchísimo. Y con todas las contradicciones que tiene este tiempo, ¿no? Porque así como vos decís que probablemente se estire este impedimento para las reuniones familiares afectivas, al mismo tiempo siguen abiertos obviamente los bares y los restaurantes, volvió el transporte de pasajeros este viernes, con todo lo que ello implica, ¿no? Y digo, bueno, va a ser difícil ir llevando todas estas cosas tan distintas al mismo tiempo, ¿no? De a ratos hasta parece un poquito injusto que uno no tenga la posibilidad de visitar a un familiar querido, aún manteniendo la distancia, y al mismo tiempo se ve obligado para ir a laburar a subirse a un colectivo donde las distancias sociales son muy difíciles, ¿no? O tenés artilugios para ir a los bares y demás, o poder hacer alguna juntada hasta las 11 de la noche y demás. Sí, son algunas contradicciones que aún se están Pero dando. se sabe que son tiempos así, ¿no? Y que es difícil, y también sabemos que más allá de que hay una enorme mayoría que respeta las normas dentro de las casas, también sabemos que son muy resonantes los casos donde no se cumplen y que lamentablemente hacen tanto ruido y generan tanto daño, Juli. Generan tanto daño, ¿no? Creo que todo no debe haber pasado esta semana cuando nos enteramos de
de un hospital, de un sanatorio privado, ¿no? Y donde muchos decían que la fuente de contagio no habían sido contagiados dentro del ámbito del sanatorio, sino juntadas, reuniones, asados que personal de salud había mantenido por afuera. Claro. ¿no? Bueno, una comisaría. O en la misma comisaría, lo que pasó en la comisaría 15, ¿no? La 15, la 15ª. Personal que fue a visitar a alguien a festejar Día del Amigo. Entonces digo, me parece que ese tipo de cosas generan tanto ruido y generan tanto daño que, bueno, obviamente nos vemos muchas veces impedido de poder realizar otras cosas que lo podríamos hacer con mayor prudencia y responsabilidad. Te podés comunicar al 153-99-1330, al WhatsApp de la radio. Recordá nuestras redes sociales, AM1330 Rosario en el Facebook, AM1330 Rosario en el Twitter, @AM1330 también en el Instagram. Nos se podés escuchar por www.am1330rosario.com.ar en FM 105.9 y recordá que te podés bajar la aplicativo móvil AM1330 en la Play Store. 8 grados la temperatura en la ciudad de Rosario, la térmica 6 grados 1/10, la humedad es del 91%, viento del este a 11 kilómetros en la hora, visibilidad de 5 kilómetros para Rosario y alrededores. Otro que ha llegado esta semana fue el humo también, que no hemos hablado. El humo no se va. Después vamos a hablar de eso. Visibilidad reducida por humo en nuestra ciudad, máxima para este día sábado de 22 grados. Una jornada muy, pero muy linda aquí en nuestra ciudad. Lamentablemente no podemos decir para abrir los ambientes, ventilar y demás, lavar ropa y demás, porque está complicado el tema. Está complicado con el humo, sí, recién en casa, en Tablada se sentía. Hoy vamos a hablar de solidaridad en tiempo de pandemia, Julián. Importante, porque hemos dado cuenta de un montón de experiencias y vamos a hablar sobre una que realmente llamó mucho la atención. Vamos a hablar del registro de trabajadores populares, un tema importante a seguir de cerca porque puede ser una de las alternativas para sostener y continuar y profundizar el ingreso familiar de emergencia. Pasó el jefe de gabinete, como dijimos, por la Cámara de Diputados, habló de los discursos del odio y hoy hablamos de eso. ¿Qué son los discursos de odio? ¿Cuál es el problema que tienen los discursos de odio con la democracia? Vamos a estar hablando. Vamos a hablar con uno de los grandes capos de la ciencia y la tecnología. Pero a ver, te digo, Juli, de los 3 más grosos que tiene la Argentina. Para que te dé una idea, protagonista de ARSAT, del satélite, en su momento. Hoy dentro de YPF. Y vamos a hablar también de la cuestión de género y diversidades con, lo vamos a ir anunciando ya con la ministra de Género, Eli Alcorta. Vamos a estar hablando sobre el final del programa, sobre todo esto. Quédate hasta las 12 del mediodía, te hacemos compañía aquí en Argentina Unida contra el coronavirus. Sin operaciones, sin fake news, estás en Argentina Unida contra el coronavirus. Dijo y sonrió a media asta. Estás enamorando a la tipa equivocada. Y yo hablándole al vaso, jugando en el golpe por golpe. Le dije, no veo el problema, no pienso cantarte en la cama. Donde gustes y cuando quieras, mira que ya lo dice el tango. La vida son 4 días y se pasan patinando. Donde gustes y cuando quieras, mira que ya lo dice el tango. La vida son 4 días y se pasan patinando.
hombre clavado, de los que se definen por brindis. Así que le arrimé un Cosmopolitan, va por vos, chica, Sex and the City. Si tu plan es 10:15 de la mañana, en estos 17 programas que llevamos de Argentina Unida contra el coronavirus. Miren, hemos hablado de la tarea enorme de Cáritas, de muchas iglesias evangélicas, del Refugio Sol de Noche, del Banco de Alimentos Rosario, del Movimiento Solidario Rosario, de la tarea solidaria de los clubes, de los taxistas solidarios. Y hoy vamos a dar cuenta de una de las actividades solidarias que a muchos le pudo sorprender. Yo, conociendo al responsable, al impulsor, no me sorprende porque lo conocí hace muchos años y tiene el mismo dinamismo de siempre, ¿no? Y para mí es un gusto hablar en esta mañana de Argentina Unida contra el coronavirus con el padre Alejandro Gómez. Él es el responsable de las actividades solidarias que se están desarrollando en el Colegio San José y en la parroquia María Auxiliadora en estos tiempos de pandemia. ¿Qué tal, Alejandro? Germán Martínez te saluda. ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te va? Mirá qué alegría escucharte. Pero una alegría enorme. Vos sabés que cuando te vi en los canales de televisión allá al arranque de la cuarentena, y digo, sigue igual que siempre, ¿eh? Mucho más flaco, eso sí, mucho más flaco, digamos. Sí, estoy un poco más flaco. Mucho más flaco. Bueno, ¿cuántos días hubo alumnos, docentes, familiares conviviendo tiempo completo en la parroquia y en el colegio para hacer esta actividad de elaboración de alimentos para las personas necesitadas? Empezamos el 27 de marzo. Ajá. Y llegamos hasta el 19 de julio. Fueron 115 días que vivimos las 24 horas de todos los días acá. Qué loco, 115 días. El otro día me encontraba con un amigo en común que tenemos con Germán Cuesta, y me contaba la experiencia. ¿Y cómo fueron? ¿Qué pasaron en esos 115 días? Porque un rato... Un gran hermano para la solidaridad. Un gran hermano, Pasó sí. de todo, ¿viste? Pasó de todo. Pero hasta se pusieron de novio algunos. Claro. Pero fue muy lindo, fue una experiencia muy linda, de mucha generosidad, de un trabajo muy responsable y de un trabajo donde teníamos conciencia de que estábamos preparando para nuestros hermanos en una situación más precaria, con más necesidades, y se hacía con mucha entrega, con mucho amor, de verdad. Muy lindo, ¿no? Y contame algunos números. ¿A cuánta gente le dieron una mano? ¿Cómo funcionaba el operativo? 92.000 viandas hicimos. Miércoles. Llegamos a hacer en algún momento 920 viandas, y luego nos estabilizamos más o menos en 800, y digo más o menos porque cada día variaba un poquito, de acuerdo a que algunas organizaciones con las que hemos trabajado salen, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y entonces eso variaba, a lo mejor en el lunes un poco más, y el martes a lo mejor un poco menos. Pero en torno a las 800 viandas diarias, el máximo fue 900, como te digo, 20, y gracias a Dios después fue bajando. En esos 115 días hicimos 92.000 viandas y 2.080 bolsones que se repartieron en 16 viernes, llegando a 2.080 personas, o sea, 2.080 familias, ¿no? Una tarea enorme. Eso ha sido... Enorme. ¿Sí? ¿Qué me decías? Una tarea enorme, te digo, realmente. Una tarea muy grande, sí, muy linda, pero muy desafiante y muy grande. ¿Y ahora cómo sigue? Sí. Ahora, bueno, a partir de que la cosa fuimos teniendo modificaciones, a partir de que se fue abriendo siempre más, y entonces los chicos ahora vienen por la tarde, pasamos de mediodía a la tarde, porque bueno, como nosotros somos escuela, pensábamos que probablemente con el término de las vacaciones de invierno algo se retomaría, eso es lo que pensábamos, y entonces eso fue marcando un poco nuestro programa, de manera que para el inicio de la nueva, digamos, de lo que pensábamos que iba a ser las clases, trasladamos nuestra cocina, que estaba funcionando en el bar de los chicos del colegio, la trasladamos al Zoom, adecuando el Zoom, que es un espacio que utiliza más el MJS, y entonces, bueno, eso nos permitió tener todo en planta baja, y los chicos, como también se fue abriendo todo un poco más,
fueron ya a dormir a sus casas. Así que están viniendo a las 4 de la tarde y se están yendo alrededor de las 9 de la noche, se elabora la comida y luego se entrega y ya después se limpia todo y van regresando a sus hogares. Para el que se suma recién, estamos hablando con el padre Alejandro Gómez, él está en la parroquia María Auxiliadora, en el Colegio San José. Produjeron 92.000 viandas en 115 días de pandemia, ¿no? Alejandro, vos sos de la idea de que estas situaciones extremas de crisis, desafiantes, generan solidaridad, o que la gente que ya tiene el bichito de la solidaridad lo expresa con más contundencia y el que es medio guachito también se transforma en más individualista. Bueno, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Yo he visto de verdad que mucha gente ha colaborado. Hubo gente que se ha organizado y han traído, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Rosario y trajeron una gran donación. Y hubo gente que desde su departamento bajaba con una bolsita de pimiento, zanahoria y alguna cebolla. ¿Viste? Y una abuela te decía, padre, le deposito en la cuenta 1.000 pesos y qué sé yo, y así. Entonces la gente la verdad que ha colaborado muchísimo, no era posible mantener eso y mantener lo que estamos haciendo. El día 4, la semana que viene, comenzamos con un desayuno en Tucumán, que tenemos, calle Tucumán, digo, al 19-21 tenemos ahí una sede de Cáritas nuestra. Ajá. De la parroquia, y vamos a dar el desayuno porque nos queda gente que no puede venir a la noche y bueno, queremos también colaborar con ellos, así que vamos a estar con 200 desayunos y retomamos el tema de los bolsones a nivel de parroquia. Y bueno, eso solo es posible con la generosidad de la gente. Uh-huh. Nuestros alumnos, exalumnos, docentes han colaborado, muchos con tiempo y muchos con bienes. Qué sé yo, tenemos gente que nos trae toda la semana 5 bolsas y en las cuales está mezclado cebolla, zanahoria, pimiento, y otros que nos traen toda la semana, sabemos que nos trae una bolsa de zanahoria, y bueno, y otros van trayendo otras cosas, ¿no? No nos ha faltado las lentejas, no nos ha faltado nada de los pollos. Hay una persona que dona toda la semana 4 cajones de pollo, y lo ha tomado como un gran desafío, porque y es hermoso, él es un hombre, dona 4 cajones de pollo y un ramo de flores, que se va a la Virgen, ¿no? Digo así, y seguramente hay gente que ha mostrado también la miseria humana, pero bueno, no, lo lindo es lo otro. Hay que tratar de ver lo positivo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y a través del gobierno de la provincia también hemos recibido ayuda, y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también estamos recibiendo ayuda, y eso nos va a ayudar mucho ahora para el tema de los desayunos que comenzamos el día 4, así que también hemos recibido sobre todo en la parte de seco de la provincia, y bueno, y ahora Nación nos hace un respaldo también para lo que venimos haciendo. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta comunicación. Para mí fue un gusto volver a hablar con vos después de tanto tiempo. Me alegro que sigas con la misma inquietud de siempre, y obviamente después vendrá todo un tiempo, ¿no? Que después charlaremos cómo hace un ámbito educativo, una escuela, una parroquia, para poder capitalizar esta gran experiencia solidaria que ha hecho, ¿no? Y transformarlo también en una virtud cotidiana. Sí. Ha sido muy lindo de encontrarse con tantos jóvenes y con tantas personas, algunos no tan jóvenes, que tienen este deseo de seguir haciendo el bien. Eso la verdad que es un desafío ya hoy, y creo que para mañana, después de la pandemia, digo también cómo seguir canalizando toda esa energía, esa voluntad en el bien común, y seguir alentando la vida que va creciendo. Bueno, un abrazo grande, Alejandro. Gracias, un abrazo, que el Señor te bendiga mucho, voy a toda la gente que está escuchando. Gracias. Que siga muy bien, buen fin de semana. El padre Alejandro Gómez, de la parroquia María Auxiliadora y del Colegio San José, acá nomás, estamos hablando en Salta y Presidente Roca, en el centro de Rosario. 115 días convivieron alumnos, padres, docentes, para producir 92.000 viandas. ¿Qué me contás? Una linda experiencia solidaria. Esfuerzo muy, pero muy grande. Recordemos que muchas de las viandas se repartían en diversas capillas, iglesias y demás del Rosario y del Gran Rosario también. Uh-huh. Estaban llegando allí todos los días, haciendo un trabajo
pero muy importante, profundizando ya la tarea solidaria de muchísimos sectores. Sin dudas, sin duda. Y marcando cómo el esfuerzo de muchos vecinos también hizo para que esto se lleve adelante. Ya mismo, desafío de acá a mi amiga la concejala Norma López, que vayamos pensando un proyecto para que cuando termine todo esto podamos premiar a todas las organizaciones que han dado una mano solidaria a lo largo de este tiempo de pandemia. Después de casi 5 meses de cuarentena, de pandemia, siguen activos. Siguen activos, digamos, ¿no? No es subir a un balcón, aplaudir un día y después quedarte en tu casa. Esto es un poquito más, es un paso más de compromiso, 10:25, vamos hasta las 12. Al COVID-19 le hacemos frente entre todos y todas. Argentina unida contra el coronavirus. Te abrazo, te toco y no me puedo orientar. Te sueño, te siento y te vuelves a escapar, muchacho. Esto no es forma de vivir. Me niego a seguir. Despierta mi sueño, no me dejes delirar. Te busco de nuevo y no te puedo encontrar, muchacho. Tú me elevas, tú me matas y me haces sufrir. Ay, no corrida, es lo que soy. Tú me haces ser, vivo por ti, mujer. Corrida, No corrida, corrida, no quiero más, contigo nada más, nada más. Sin yo conocerte, mi vida era tan banal. Fue anoche, fue soledad, llegaste y todo se fue, muchacho. Me enseñaste la verdad para poder respirar. El fuego divino de tu gran sensualidad me envuelve, me enciende. Tu tormenta tropical, muchacho. Tú me elevas, me abrazas y quiero seguir. Ay, no corrida, es lo que soy. Tú me haces ser, vivo por ti, mujer. Ay, no corrida, Ay, no corrida, ya te encontré. No quiero más, contigo nada más, nada más. ay no, de Cuba. Ay, no corrida, es lo que soy. Tú me haces ser, vivo por ti, mujer. Ay, no corrida, ya te encontré. No quiero más, contigo nada más. A correr liberada de perico. Con la corrida de toro. Queremos saber qué sentís. Participa en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como AM1330 Rosario. Sin decir una palabra. 10:29 de la mañana, estamos hasta las 12 en Argentina Unida contra el coronavirus por AM1330 de la ciudad de Rosario, programa número 17. Recién hablamos de solidaridad,
hablamos de este servicio permanente que tantas organizaciones realizan en nuestra ciudad por los que más necesitan. Pero al mismo tiempo, obviamente, y complementándose, hay un enorme esfuerzo estatal para seguir afinando, calibrando herramientas que nos permitan no solamente tener la mejor performance posible en lo social, en lo económico, en lo productivo, en este tiempo de pandemia, sino también, ¿por qué no?, pensar un poquito más allá. Y de eso se trata el registro de trabajadores de la economía popular. Han girado mucho en esta semana en redes sociales invitaciones a sumarse, inclusive algunas con algunas fake news, prometiendo un ingreso que no es tal, ¿no? Pero vamos a charlar con un académico de la Universidad de San Martín, que realiza tarea de asesoría en la Secretaría de Economía Social. Se llama Alex Roy y nos va a contar un poquito qué estamos buscando con este registro de trabajadores de la economía popular. Buen día, Alex. Germán Martínez de la ciudad de Rosario te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Germán. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿por qué un registro de trabajadores de la economía popular? Bueno, primero fue una reivindicación de las organizaciones sociales en la Ley de Emergencia Social del fines de 2016, que creaba el salario social complementario y el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. En ese entonces, como ahora, el objetivo de las organizaciones es básicamente que el Estado reconozca que los trabajadores de la economía popular son trabajadores y por ende lo que se busca es pasar de tener políticas sociales a tener políticas laborales. Y el registro es el primer paso para eso. Consiste justamente en saber cuántos trabajadores hay, por qué ramas de actividad, en qué territorio, y gracias a eso poder desarrollar esas políticas laborales que necesitamos en el sector. Y cuando ustedes se encuentren con esa cantidad de trabajadores de economía popular, que muchos los conocemos, pero que quizás el IFE en algún lugar visibilizó en su magnitud, ¿no? ¿Cómo hacemos para que después esa gran cantidad de trabajadores, cuáles son los próximos pasos después del registro? Bueno, se abrió hace pocas semanas el registro y ya tenemos 200.000 inscritos. Calculamos que de acá a fin del año tendremos cerca de 1 millón. Y evaluamos que en la economía popular hay cerca de 6 millones. Como vos decías, efectivamente, el IFE visibilizó en aquellos sectores que ignoraban la economía popular la dimensión que tiene la economía popular, ¿no? Para que se haga una idea, 6 millones es un cuarto, 25% de la población económicamente activa. O sea, no es un sector mínimo de la sociedad, es una parte muy importante de los trabajadores. Entonces nosotros, a raíz de eso, lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo es que se garantice una institucionalidad propia al sector, adaptada a la economía popular. De la misma forma que los trabajadores formalizados, protegidos, tienen una serie de instituciones que garantizan sus derechos, la pregunta que nos formulamos es cuáles son las instituciones que garantizarían los derechos de la economía popular. Y el RENATEP es una de esas instituciones. ¿Qué significa institucionalizar y garantizar derechos? Bueno, como para cualquier trabajador, garantizar derechos es obviamente lo que tiene que ver con el salario, es decir, poder tener un ingreso digno que corresponda a la actividad que se genera. Para eso está el salario social complementario, claro. Porque los trabajadores trabajan y lo que no tienen es un ingreso acorde con su trabajo, ¿no? Eso es lo que decimos, que el trabajo de la economía popular es un trabajo desvalorizado socialmente en relación a lo que representa socialmente. Fíjense, de hecho, otra cosa que la pandemia visibilizó fue que muchos de esos trabajos que eran despreciados por la sociedad terminan siendo trabajos fundamentales para la vida social, ¿no? El reciclado, el cuidado, los trabajos sociocomunitarios, la producción de alimentos, ¿no? Todos esos trabajos son fundamentales y sin embargo la sociedad los desvaloriza. Entonces ahí donde el Estado puede intervenir para valorizar esos trabajos. Eso es el salario social complementario. Pero además los salarios de trabajo tienen una serie de derechos, de atributos, que hoy en día no se los reconoce a los trabajadores, y eso tiene que ver con salud, tiene que ver con jubilación, tiene que ver con ARTs, tiene que ver con sistemas fiscales que puedan estar adaptados al sector, tiene que ver también con
acceso a cuentas bancarias para no tener que pagar las tasas usureras que pagan muchos trabajadores de la economía popular, tiene que ver con circuitos comerciales y con certificación de saberes. Esos son todos los ámbitos en los cuales nosotros estamos trabajando hacia adelante para garantizar derechos y ampliar el derecho de los trabajadores de la economía popular. Me llamó mucho la atención en algunas entrevistas que te realizaron. Estamos hablando con Alex Roy, que viene acompañando y asesorando a la Secretaría de Economía Social de la Nación, ¿no? Esto de la ART, ¿no? ¿Cómo pensar un seguro de riesgo del trabajo en una economía popular que al mismo tiempo, bueno, vos venís siguiendo el tema hace mucho tiempo, la conocés muchísimo más que el promedio, ¿no? Porque el promedio habla un poquito sin saber demasiado de qué se trata. Mira, el tema de la CRT es un tema efectivamente complejo cuando se trata de trabajadores sin patrón, pero sin embargo, como todo seguro, porque la ART es un seguro en caso de un riesgo laboral, un accidente laboral, ¿no? Y como todo seguro implica colectivizar el riesgo, ¿no? Hacer que un colectivo garantice el riesgo que una persona tiene. Entonces eso tiene que ver con aportes colectivos, con lo cual la discusión es ver si los trabajadores de la economía popular pueden aportar a un fondo común que permita garantizar la continuidad de los ingresos de los trabajadores que tengan un accidente o que tengan un problema laboral. Eso en el sistema tenés aportes que van del 3% de los ingresos hasta el 10% de los ingresos. Y en el caso de la economía popular tenemos que ver cuánto podrían aportar los trabajadores y cuánto podría aportar el Estado eventualmente para completar. Y eso, por eso nosotros también pensamos por rama de actividad, porque se entiende que los accidentes de trabajo, los riesgos laborales dependen mucho de la actividad, ¿no? Un cartonero no tiene el mismo tipo de riesgo que puede tener un productor de la agricultura familiar. Entonces, en esos análisis vamos a entrar, son análisis que lleva tiempo, pero el horizonte está fijado y nosotros queremos ir hacia la implementación de una RT para el economía. Última pregunta, Alex, y agradeciéndote muchísimo por esta comunicación. Hablaste de que ya hay unos 200.000 inscriptos, que creen que en un mes podríamos llegar al 1.000.000. ¿El registro va a estar permanentemente abierto? El registro va a estar permanentemente abierto, vamos a llegar a fin de año, a 1.000.000 creo, porque todavía no se inscribieron muchos de los que están en potencial trabajo, que son cerca de 600.000 personas, y por otra parte porque todas las organizaciones grandes, chicas, están entendiendo de que esto es un espacio de visibilización y necesario para construir derechos. Con lo cual, efectivamente, la idea es que es una institución creada por ley, porque estaba en la ley de emergencia social, y va a seguir estando abierta, como lo es, por ejemplo, el RENAF, ¿no? El Registro Nacional de Agricultores Familiares, es un registro permanentemente abierto para los que quieran ingresar ahí. Y lo que es importante es que los trabajadores y las trabajadoras lo sientan como propio y como una herramienta nueva para poder disputar derechos y mejorar sus condiciones materiales. Eso está claro. Y obviamente me imagino que deben estar dispuestos a que distintas instituciones también se puedan sumar para difundir la existencia de este registro, ¿no? Sí, totalmente. Es un dispositivo abierto. Nosotros de hecho articulamos con otros registros existentes y articularemos con los registros que se vayan a crear. Esto pretende ser una especie de registro madre del conjunto de registros que existan sin disolver los otros registros y articulando efectivamente con todas las instituciones que se quieran incorporar. Muchísimas gracias, Alex, por esta comunicación. Gracias a vos, Germán, gracias por la invitación. Un enorme abrazo, buen fin de semana. Alex Roy, él es un académico de la Universidad de San Martín y está trabajando ahí mano a mano en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y nos comentó todo sobre el registro de trabajadores de la economía popular, que está abierto, que ya tuvo unos 200.000 inscriptos y que plantea llegar hasta casi 1.000.000 de inscriptos a fin de año.
son argentinos que necesitan ayuda. Vos los definiste muy bien en estas últimas sesiones. Son argentinos, no son choriplaneros, son argentinos que necesitan asistencia, necesitan esa ayuda. Se lo descalifica permanentemente. Exactamente. Pero en esta Argentina se descalifica muchas veces al trabajador pyme que no pudo cumplir con sus compromisos tributarios o previsionales. Se descalifica al trabajador común, registrado, que por ahí todavía participa de una actividad que no está habilitada en este tiempo de pandemia. Dice, ¿qué hace fulanito en la casa? Se descalifica a los trabajadores de la economía popular que no están en el registro ni en el radar de nadie. Digo, me parece que también hay que darnos cuenta, o nos tenemos que dar cuenta, que la realidad es mucho más compleja en términos laborales que lo que uno piensa, o a veces con el cassette viejo, ¿no? Con el cassette de que acá existe una única forma de vinculación con el trabajo, que es esta relación tradicional entre un empleador y un empleado. Hoy aparecen un montón de matices que tenemos que tratar de incorporarlo a nuestra mirada. Y esta asistencia del Estado, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia son 10.000 pesos. Y de los programas que estabas hablando con Alex Roy, son programas que van desde los 6.000 hasta los 8.500 pesos. Es una asistencia económica, quizás represente poco, mucho depende el análisis que se haga, pero que para muchos sectores es más que importante, y para muchos sectores en estos 4 o 5 meses pandemia quizás ha sido el único ingreso que han tenido. Entonces también empezar a valorar, y que se han sostenido en estos 4 o 5 meses de pandemia, muy pero muy importante, y empezar a repensar también qué se vendrá, porque nadie sabe qué va a deparar la salida de la pandemia, y obviamente la cuestión económica todavía no está clara el rumbo, no está claro el rumbo, cómo será y en qué sentido va a ir la nueva economía en el mundo. Anduvo, por eso se nos ocurrió hablarlo a Alex, que sabemos que está trabajando profundamente sobre este tema. En la semana hubo algunos mensajes circulando en WhatsApp que decían: anotate en este registro para cobrar 16.000 pesos por mes. Eso es falso. No. Eso es una fake news, eso es absolutamente falso. Sí, es cierto, sería importante que todos aquellos que están dentro de este gran colectivo de la economía popular se puedan anotar. Y por eso también es importante que en este día jueves, el bloque del Consejo en el cual participan Alejandra Gómez Sáenz, Eduardo Tonioli y Norma López, también aprobaron la adhesión de la Municipalidad de Rosario a este registro. Así que bienvenido sea que se puedan ir, obviamente, vinculando estos ámbitos institucionales, primero para que todos conozcan, segundo para que se puedan anotar los que se tienen que anotar, y tercero para evitar estas comunicaciones falsas que giran permanentemente en las redes sociales. Recordá que te podés comunicar al 153-99-1330, el WhatsApp de la radio, y también lo podés hacer al 420-8135 o en las redes sociales, AM1330 Rosario, en el Facebook, en el Twitter y en Instagram. Sin operaciones, sin fake news. Estás en Argentina Unida contra el coronavirus.
Faltan 14 minutos para la hora 11, mientras que obviamente escuchamos a Vilma Palma. ¿Qué me contás? El Pájaro Gómez ahí en la mañana de AM 1330. Hubo mensaje, repercusiones del diálogo, la charla con el padre Alejandro Gómez de la parroquia María Auxiliadora. Llegan WhatsApp al 153 99 1330, el celular terminado en 6824, un genio el padre y todos quienes con tanto amor hicieron las viandas en el San José. Nadie se salva solo, nosotros llevamos esas viandas al barrio Cuom, por ejemplo. Dan allí también cómo se ha trabajado en toda la ciudad. El celular terminado en 3235 hace mención a la Pachamama el día de hoy, 1 de agosto. ¿Tomaste caña con ruda? No, arranqué más light. Arranqué más light. Bueno, tranquilo. Hoy es el Día de la Pachamama, una celebración popular entre los habitantes originarios de América Latina, dice, y propone musicalizar con Pachi Herrera, tema del cierre de las presentaciones del libro de Sinceramente de Cristina. Y te dejo un último mensaje. Bueno, eso lo podemos tener en cuenta. Es más, para hoy mismo se lo prometemos. Para que hay otros pedidos también con respecto a la Pachamama. El celular terminado en 2945. Buen día, Germán y Julián. Soy Daniel de Empalme. Que la gente no se olvide de la caña con ruda. Hoy, en este día, con el tema del COVID, amerita más que nunca cumplir con el ritual. Y pide también... Me parece que si es el Daniel que yo creo está buscando una buena excusa, digamos, ¿no? Para pegarle un besito. Para pegarle un besito. Está lindo. Y un abrazo grande. Llámame bien maceta. Para pasar este sábado a la mañana también. Pero tenemos mucha alternativa de musicalización. Sí, por eso Y también nos llegó un mensaje grabado directamente aquí a M1330. A ver, vamos a escucharlo. Germán, te dejo un mensaje. Saludo a todos los muchachos de la radio, como todos los sábados, Juan Carlos. Y te dejo un especial saludo, si se lo podés transmitir al padre Alejandro Gómez, que lo conocemos del pibe del barrio, a él y a la familia. Un gran abrazo a Alejandrito y saludo a la mamá Pirucha y a papá y al papá Oscar, de parte de Lili y Juan Carlos Gijena. Bueno, Lili y Juan Carlos, te cuento que le mandé el mensaje de audio al padre Alejandro y me dice... qué lindo, me trae la memoria hermosos recuerdos del barrio, compartimos muchos momentos lindos de familia, bien de barrio, así que ahí tenés la respuesta del padre Alejandro. Bueno, muchos mensajes. Muy bien, el día de ayer habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en otra presentación extensa también. Ya los mediodías se van haciendo tradicionales en la presentación de Alberto Fernández, de Axel Kicillof y del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar Alberto Fernández, si te parece, con respecto a la enfermedad, cómo está el COVID-19 en la República Argentina, y recordar que América Latina es el epicentro, es el foco en estos momentos del COVID-19. Estamos como les dije al comienzo, estamos enfrentando a un enemigo invisible y la verdad es que el mundo no ha encontrado las armas adecuadas para combatirlos. Hasta el día de hoy no ha encontrado una vacuna ni ha encontrado el medicamento que permita sobrellevar la enfermedad y curarla. Y por lo tanto, más allá de lo que muchos piensan, cualquiera que se enferme padece. El asintomático tiene que padecer días de cuarentena. Y el que tiene síntomas y termina internado, créanme que las experiencias que uno escucha no son fáciles. No es una enfermedad más. No es una gripe más. Y aquel que necesita mayores cuidados, todo indica que necesita alrededor de 25 días para poder salir de la terapia intensiva. No estamos ante una gripe más. Tenemos una enfermedad que no conocemos cómo prevenirla y no sabemos cómo curarla. Y la única solución que encontramos, como siempre les digo, es cuidarnos nosotros. Como muchas veces he repetido, siguiendo una enseñanza del Dr. Kahn, en verdad el virus no nos busca, nosotros vamos a buscarlo. Y es ese el mayor problema que hoy tenemos, la circulación nuestra. La circulación se ha convertido en el mayor enemigo para poder superar esta situación de pandemia. Porque nosotros sentimos que el problema se acota
Y cuando sentimos que el problema se acota, nos relajamos, y cuando nos relajamos es cuando nos exponemos al peor riesgo. Y está claro que nos relajamos porque llevamos muchos días cuidándonos en nuestras casas. Y tengo claro que todo eso genera estrés, genera enojo, genera desánimo. Y además, la preocupación que genera la incertidumbre a la que la pandemia nos condena. Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto. Revisen lo que pasa en Europa, en otros lugares del mundo. Lo que está pasando es que en esos lugares lo que están temiendo es una segunda ola del virus. Y cuando todo parece superado, el problema vuelve a empezar. Y no tenemos más solución. No puedo recomendarles otra solución que cuidarse. Cuando nos relajamos nos exponemos al mayor riesgo, dijo el presidente. Ayer, Julián, vos sabés que me parece que en algún momento, creo que también cuando habló especialmente y se dirigió hacia los jóvenes, volvió el Alberto Fernández de las primeras semanas, ¿no? Que expresaba claramente ese mensaje de cuidado, en el buen sentido de la palabra paternal, ¿no? Del presidente de la Nación, que piensa en vos, que te cuida, que sabe que tenés un montón de tensiones y contradicciones adentro, pero que si te descuidas es para peor. Y la cuestión de los jóvenes ya empieza a ser una cuestión muy, pero muy problemática y seria. En la provincia de Santa Fe, el promedio de los contagios va entre los 35 a los 45 años, y que principalmente la circulación se da después de lo que ha sido el fin de semana largo del 9 de julio y el fin de semana del Día del Amigo. Muchísimos jóvenes, y en realidad la edad media allí entre los 20 y los 50 años, que son quienes están llevando de un lado para el otro el virus. Por eso las suspensiones de las reuniones familiares y sociales y demás. El hincapié de Alberto Fernández del día de ayer: los jóvenes se creen todos poderosos. Se creen que ellos no les llega. Ahora, ellos lo llevan de mejor manera, pero después terminan contagiando a sus familias. Los problemas más graves. Y los problemas son los más graves. En la semana hubo un medio de comunicación de la ciudad de Rosario que está transmitiendo los datos de contagio, principalmente de circulación comunitaria. Estamos hablando de Canal 3, el periodista Sergio Rullier, dividiendo por distrito, ¿no? Y te lo presenta dividido por distrito. Y yo pude acceder a un mapa de la totalidad de los casos en el territorio, y realmente el comportamiento es parejo. O sea, en todos los barrios tenemos el riesgo. Obviamente que hay algunos lugares que tenés menos, otros lugares que tenés más, pero vos ves los puntitos de los casos activos en la ciudad de Rosario, está en toda la ciudad. Entonces el que cree que está inmunizado porque es joven o porque vive en un determinado lugar, se equivoca. Y me parece que hacia allí es hacia donde está apuntando el presidente de la Nación. Pero tenemos más, ¿no? Vamos a escuchar la segunda parte de Alberto Fernández con respecto a los números. Los muertos no son números, y cómo ha ido creciendo también en las últimas semanas los fallecidos por COVID-19. Esto dice Alberto Fernández. En los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Y todo esto ocurre y consecuentemente genera internaciones y lamentablemente fallecimientos. Cada vez que hablo de los fallecimientos, le dedico en este momento un recuerdo y mi afecto a los que han perdido seres queridos en este tiempo. Ahora, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que, como estamos mirando números y números, empezamos a normalizar los números y estamos descuidando que detrás de cada número hay una vida. Hay una persona que se ha enfermado o hay una persona que se ha ido. Cada número tiene nombre y apellido, cada número tiene un rostro. Y por lo tanto, yo quiero llamarlos a la reflexión, porque es mucho más que un número a lo que los estoy convocando. No los estoy convocando a corregir una estadística, los estoy convocando a cuidar nuestras vidas y a cuidar la vida de los otros. Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar. Y los estoy convocando otra vez más a que lo hagamos por decisión propia. No contagiarnos, sino contagiar
a otros, ¿no? Me parece que ayer tuvo algunos momentos, insisto, vale la pena repasarlos, ¿no? Porque tuvo momentos muy, pero muy precisos de su mensaje el presidente de la Nación. Y bien direccionados. Bien direccionados. Sabía a quién, puntualizando. Sabía a quién le hablaba, ¿no? Definió a quién le hablaba. Ahora, también es nuestra responsabilidad, y acá, de este programa y de tantos amigos, oyentes, compañeros que están escuchando, también de hacer llegar ese mensaje a la misma focalización que apuntó el presidente. Si tenemos jóvenes en nuestra familia, hablemosle. Concientizarnos sí, unos a otros. Ayudarnos nosotros. No podemos depender exclusivamente de que el presidente de la Nación hable. Hay una tarea que tenemos que hacer también nosotros con los demás. Y por último vamos a escuchar a Alberto Fernández con respecto a cómo es el comportamiento. El sábado pasado hablamos de la Ruta Nacional 9, la autopista Rosario-Buenos Aires, cómo se va desplazando el virus por el centro del país. Habló Alberto Fernández de esa irradiación, de cómo Buenos Aires empieza a abrirse hacia el centro del país la enfermedad. Esto dice Alberto Fernández con respecto a la provincia de Buenos Aires y cómo el virus se fue desplazando en nuestro país. Argentina sigue todavía conteniendo la cantidad de contagios, pero Argentina está aumentando la cantidad de contagios. Y eso es, a juicio de todos a los que he consultado, el resultado de que ha habido cierto relajamiento, ha habido más circulación y ha circulado más el virus y han aumentado los contagios. La tasa de mortalidad nos está pasando un poco lo mismo. Si suben los contagios, es razonable pensar que la tasa de mortalidad también crezca. Si la tasa de mortalidad no crece a la misma velocidad de los contagios, es porque precisamente el sistema de salud está respondiendo. Y el sistema de salud está respondiendo por dos motivos. Por el tiempo de cuarentena inicial que hicimos y porque aprovechamos ese tiempo en dotar a todos los lugares del país, en especial la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, de camas para poder atender a toda esa gente. Acuérdense, cuando discutíamos si íbamos a tener barbijos, si íbamos a tener respiradores, hoy eso no está faltando y el que lo necesita lo tiene. Si ustedes miran, fíjense cómo el país hoy está mucho más coloreado que la última vez que hablamos. Y fíjense como el sur de Santa Fe, como este de Córdoba, como la zona de Paraná, empieza a ser de algún modo afectada por la irradiación de Buenos Aires. ¿Cómo se explica todo esto? Pero esto lo podemos ver en varios lugares, lo podemos ver claramente en Mendoza, lo podemos ver claramente en Córdoba. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esta es la conformación del país que nos dimos. Un país que concentra mucho en el puerto de Buenos Aires, y entonces todo el país viene en búsqueda de insumos, de productos, de bienes, a la zona del área metropolitana de Buenos Aires, y se llevan lo que querían comprar y con ello se llevan el virus. Y así empiezan los contagios en todos estos lugares. Interesante todo el planteo. Y cómo fue mostrando también lo que obviamente nosotros ya venimos planteando hace tiempo, de cómo el vínculo del área metropolitana de Buenos Aires con las provincias más cercanas. Nosotros estamos a escasísimos 250, 300 kilómetros, de acuerdo a donde uno ponga el límite. Bueno, genera todas las dificultades sanitarias que genera, y si a eso le agregamos los descuidos, las irresponsabilidades personales, individuales, sociales también, bueno, ahí es donde se empieza a complicar. A cuidarse y mucho, a sociabilizar desde la conciencia, preguntar qué se hizo en los últimos días, con quién estuvo, cuál fue su itinerario y demás, que deje de ser una mala palabra el intrometerse en la vida privada, porque así nos vamos a poder salvar y obviamente a cuidar a los más grandes y nosotros, los jóvenes, contenernos, tratar de aguantar un poquito más. Ya vimos la provincia de Santa Fe en qué instancia estamos después de lo que fue el fin de semana largo del 9 de julio y el Día del Amigo, que lamentablemente hubo muchísimos hechos, los cuales hoy se están viendo, se están reflejando esos actos. Nos queda una hora de programa y vamos a hablar sobre los discursos del odio, este tema enorme que planteó el jefe de gabinete el jueves pasado en la Cámara de Diputados y que venimos hablando
ya hace tiempo. Vamos a hablar de la ciencia y la tecnología, pero con uno de los grosos de la Argentina, y vamos a hablar con la ministra Eli Gómez Alcorta, ministra de Género y de Diversidad, aquí en AM 1330. Seguimos en un rato. Transmite LRI 237, AM 1330 Rosario, con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Adjudicada en democracia por concurso público mediante decreto 1262/2010. Titular: María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz. Categoría 6, LRI 237, AM 1330. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semilla de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honro lo que me das, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Queremos saber qué sentís. Participa en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como AM 1330 Rosario. Nos encontramos en la calle. Pasaron 5 minutos de las 11 de la mañana, seguimos en Argentina Unida contra el Coronavirus, vamos hasta las 12 del mediodía en este programa número 17, 17 sábados haciéndote compañía desde la ciudad de Rosario. Ya estamos con una comunicación, pero antes vamos a escuchar y vamos a ponerle contexto a todo esto, porque el jueves estuvo el jefe de gabinete Santiago Cafiero en la Cámara de Diputados. Y en el medio de su exposición sobre el estado actual de la nación argentina, Santiago Cafiero dijo esto. Es importante destacar que en pandemia y en estos 7 meses
estos diputados que están hoy aquí ya han brindado más sesiones que todo el año pasado. Y eso también es mérito. Eso también es mérito de parte de la tarea que todos vienen llevando adelante, pero fundamentalmente, creo yo, de una época donde sí se valora el diálogo político, donde sí se valora la interrelación entre los distintos poderes de la República y donde sí se valora con claridad que lo que se necesita para sacar el país adelante es más y más diálogo político y diálogo democrático. Ahora, yo quedaría disconforme con este argumento si no les comentaría la preocupación que también tengo yo y que tiene una gran parte de los argentinos y argentinas, que tiene que ver con el discurso del odio. Y al odio en un sistema político no se lo combate con más odio. Al odio en un sistema político se lo combate con democracia. Ese discurso de odio es el que le dice a la gente que ya no hace falta cuidarse. Cuando yo escuché esto, me vino inmediatamente a la cabeza esta frase: la instalación del odio tiene un estatus antipolítico, cumple la función de dominar por medio de la violencia, la angustia y el miedo, alimentando la segregación y atentando contra los lazos solidarios y la formación democrática de la comunidad. Quien dice eso, en la página 45 de su libro Mentir y colonizar, es Nora Merlín, y está en comunicación con nosotros. Ella es psicoanalista, docente, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Nora? Germán Martínez te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Germán. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy preocupado, pero al mismo tiempo entusiasmado con que podamos debatir públicamente sobre esto, ¿no? Y sobre los discursos de odio que en otras sociedades, en otros países, quizás con la experiencia de los fascismos, del nazismo, vienen hace ya 60, 70 años tematizando esto, y hoy se instala con cada vez más fuerza la necesidad de un debate aquí en la Argentina, ¿no? Sí, y la necesidad de construir el odio, ¿no? Porque como bien decía recién Cachiero, el audio que escuché es: al odio no hay que responderle con odio, porque ahí estamos fritos, ¿no? Digamos, el odio es, como vos recién leías, es un afecto antipolítico, es decir, no va en contra de la unidad, no va en contra no va a favor, de la unidad, sino todo lo contrario, va en contra del tejido social, de los vínculos, de convertir a la sociedad en un campo de batalla, de una lucha no política sino moral entre buenos y malos, corruptos y decentes, republicanos y no republicanos, cuando en realidad esto encubre el conflicto político, ¿no? Ahora, la estrategia del odio es sumamente eficaz, y el poder comprobó esto, te diría, como vos decís, desde el nazismo, porque el odio es un cemento orgánico, que en el sentido de cohesiona a la masa frente a un enemigo, ¿viste? Enemigo digo a propósito, porque no es adversario, alguien al que se demoniza. Bueno, entonces es el modo que tienen los totalitarismos de tramitar las diferencias. Es un modo xenófobo, racista, ¿no? ¿Me escuchás, Germán? Perfectamente te escucho. Bueno. Y pensaba, ahora, estas experiencias, Nora, en algún lugar contaban, no en algún lugar, contaban básicamente con una construcción del odio desde el poder, inclusive del poder del Estado, ¿no? Exactamente, claro. Y ahora ¿dónde se apalancan? ¿Cómo? ¿Ahora dónde se apalancan esos discursos? Bueno, yo te voy a decir una cosa, el poder, para ser poder, necesita también un consenso social, una base social. Entonces lo que hacen es crear la demanda de odio, crear el modo fascista de vida, crear la demanda de mano dura, porque esto se alimenta, esto se construye, y en una parte de la sociedad tiene eficacia. Entonces, digamos, al poder esto le conviene, porque por el lado del odio ellos ganan, porque nos matan, ¿no? Sí. Por el lado de la política no ganan ellos, por lo menos en la Argentina, porque justamente
la política es una actividad racional, es una herramienta que tienen los pueblos para la construcción, para plantear desacuerdos, bueno, lo que sabemos, ¿no? Sí. Entonces, por el lado de la política, el poder no gana, entonces hacen uso de la fuerza, como hicieron uso de las Fuerzas Armadas en los 70, con todos los golpes de Estado, ahora hacen uso de otra estrategia más potente que las armas, y es el odio. El odio va por las redes sociales, va por los WhatsApp, por la televisión, toma el sentido común. Fíjate, pudo debilitar democracias, destituir gobierno, demonizar a la oposición, bueno, pero así todo, acá en la Argentina se produjo un triunfo político, es decir, esto fue maravilloso lo que pasó con la herramienta de la unidad, que la unidad no comenzó con la magistral fórmula propuesta por Cristina, por esto que va a quedar en la historia, los anales de la política argentina, pues no comenzó ahí, ese fue el efecto. La unidad comenzó, te diría, un poco antes del 2015, ante el trauma de que se podían llegar a perder las elecciones, y ahí comenzó a articularse una militancia nacional y popular pocas veces vista, ¿no? Que se llamó la resistencia, que articuló al kirchnerismo, a los autoconvocados, a los jubilados, a ciencia y tecnología, a los universitarios, etcétera. Pero ahí comenzó lo que yo llamo, lo que se opone al odio, que es el amor político. A ver, ahí te corto, porque ahí viene la tercera pregunta. Insisto, para los que recién se están sumando, estamos hablando con Nora Merlín, ella es psicoanalista, docente, investigadora de la UBA, autora del libro Mentir y colonizar. Yo lo leí, también leí otro que se llama Colonización de la subjetividad. Pertenecés también a una corriente de ideas que plantea también estas disputas en términos de hegemonía, ¿no? Claro. Y vos estás hablando de eso y decís, bueno, que al odio se lo combate con esta unidad en el amor. Y la pregunta que yo te quería hacer es, ¿cómo construir una hegemonía, que siempre obviamente está en tensión, en contra de este odio? ¿Cómo se hace? ¿Desde dónde nos paramos? Bueno, en principio no desde la pelea, porque ahí vamos a parar al lugar donde nos están llamando, donde el poder nos llaman. Entonces la idea es construir modos no fascistas de vida, es ganar la pelea de la cultura, es decir, nosotros digamos, venimos de una cultura que ha triunfado, que es con todo el ideario neoliberal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una vida individualista, donde arreglate solo, con mi cuerpo hago lo que quiero, con mi plata hago lo que quiero. Este es el ideario neoliberal, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso está muy instalado en la cultura. Ahora, supone que nos agarró el coronavirus, y todo ese ideario se puso en cuestión, porque es mentira, ¿no? Que con mi plata hago lo que quiero, porque nos enfermamos todos, no es que con mi cuerpo hago lo que quiero. Pese a todo esto, ¿no? Porque digamos que lo que propone el gobierno de Alberto Fernández es, bueno, un cuidado colectivo, un cuidado hacia los más vulnerables, nadie se salva solo, que es lo que dice el Papa, y Alberto Fernández también toma esa consigna, digamos, porque la verdad, el cuerpo de uno afecta al otro, el del otro me afecta a mí, es mentira lo del individualismo, ¿no? Si no nos cuidamos entre todos, nos morimos entre todos. Eso es así. Pero pese a eso, hay una campaña anticuarentena de un sector que siempre son los mismos, porque es el sector de la derecha, el sector de Cambiemos. Y acá incluyo también a algunos psicólogos, que están fogoneando la angustia y la depresión social. Que es una operación también, porque acá estamos hablando de salud pública. La gran mayoría de los trabajadores de la salud mental y la salud pública apoyamos la cuarentena, porque el problema no es la cuarentena, sino la pandemia. ¿Y cómo no va a haber una subjetividad angustiada? Pero por supuesto,
Eso no hay por qué patologizar la angustia que se produce. ¿Cómo no? ¿Qué vamos a estar indiferentes? Esto no es un fenómeno patológico, la angustia. Al contrario, es una orientación para el cuidado. Y la última pregunta que te hago, Nora, y agradeciéndote porque es para estar una hora con vos. Después te digo que te vamos a hacer una invitación en ese sentido, digamos, ¿no? Pero algo que el otro día se provocó en el recinto de la Cámara de Diputados es que cuando Cafiero menciona este tema, lo pone sobre la mesa, las reacciones que generan son de un enorme odio. Y yo, inclusive en una pequeña intervención que tuve en el recinto, enuncié todas las descalificaciones, todos los agravios que le hicieron a él en forma directa y a nuestro espacio político a partir de la mención del odio por parte de Cafiero. Es de esperar que si uno socialmente tematiza, pone el foco de análisis en los discursos del odio, también eso genere una especie de reacción en el mismo sentido. Y lógico, es lógico. Ellos digo, el poder, ¿no? El poder corporativo o los que responden a esa ideología, necesitan la producción del odio, porque si no se caen, sí, digamos, no tienen razón. Racionalmente no tienen razón. ¿Quién se puede oponer a una distribución, a que la gente, digamos, tenga agua, o que la corte o el poder judicial sea más eficiente, menos corrupto? No, pero ellos se oponen por definición. Tienen que mandar, ¿no?, su publicidad de odio, porque si no se caen. Entonces, claro, empezaron, como vos decís, con, digamos, todo lo que diga Alberto Fernández o el campo popular va a estar mal por definición, va a ser sospechoso. Pero no hay que morder el anzuelo de la respuesta especular, porque la respuesta especular no sirve, porque la verdad que es ahí donde nos quieren, ¿no? Porque eso encubre el conflicto político. Entonces me parece que, bueno, hay que ser inteligentes, hay que construir la unidad, no hay que ceder, digamos. Nosotros en la última resistencia al neoliberalismo, que fue la que permitió el triunfo político, también permitió la experiencia de la unidad. Es una experiencia, no es un saber teórico, se experimentó con los cuerpos la unidad. Entonces me parece que no hay vuelta atrás después de eso. Después de esta experiencia no realizada cuerpo a cuerpo, no hay vuelta atrás. Entonces, y me parece que hay que conservarlo como un dique, como un límite sagrado, ¿no? Como el nunca más, nunca más neoliberalismo, también hay que decir, como diques sagrados para nuestra cultura y trabajar en esa construcción cultural. Muchísimas gracias, Nora, un enorme placer haber hablado con vos, haber reflexionado juntos, y obviamente espero que no sea, él es seguramente la primera, que no sea la última. Te mandamos un gran cariño y que tenga buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes, gracias. Hasta luego. Una muy buena charla con Nora Merlín, autora del libro Mentir y Colonizar. Tiene una bajada, Obediencia Inconsciente y Subjetividad Neoliberal. Ella es psicoanalista, docente, investigadora. Demuestra también que el psicoanálisis no es contradictorio con entender y hacerse entender, lo cual nos habló muy pero muy claro. 11 horas 20 minutos. Argentina unida contra el coronavirus. Sábados de 10 a 12 horas con la conducción del diputado nacional Germán Martínez. Porque solo unidos triunfaremos.
sueño y que al volver besarme, él era un día hermoso, gris y destructor, ella la niña dueña de nuestra canción, desea que abracen sus pecados en la noche y que la duerman cuando estalle la emoción. Ruego que esto sea un sueño y que al volver besarme, esta bomba de los mundos, este corazón en partes, camino la nada, rumbo al desamor, escapo hacia adentro, despertó la ira de los tiempos, sus ropas visten lo irreal, se desarman, clavan el impulsos, permanecen. Esto en 1963 nació Gabriela, guitarrista, bajista, cantautora argentina. Fue parte de la banda femenina Rouge en 1980, que después se transformó en la famosa Viudas e Hijas de Rock and Roll, ¿no? En 1992 tocó en vivo junto a Spinetta y entre 94 y 95 grabó con Charly García los discos La Hija de la Lágrima, Estaba en Llamas Cuando Me Acosté, Hello, el MTV Unplugged. Bueno, murió el 30 de junio de 2003, muy temprano, a los 39 años. Nuestro homenaje a María Gabriela Pumer en AM 1330. sangró las flores que vestían los descalzos. Punto y aparte, recuerdo noviembre del 2016. Estábamos en pleno auge macrista y en la Universidad Nacional de Rosario, en una actividad que coorganizamos la Corriente Nacional de la Militancia, junto al Partido Solidario de Carlos Heller, fue una cantidad de gente enorme en la Universidad de Rosario, empezamos a armar lo que se llamaban los foros por la soberanía. Y uno de las personas invitadas, que me acuerdo que en aquel momento se tomó su colectivo, se vino a Rosario, nos ayudó en la reflexión, no recuerdo si se quedó a comer siquiera con nosotros y se volvió rápido a su ciudad con una actitud militante enorme, es la persona con la cual vamos a hablar ahora, que ahora tiene una tarea clave en la empresa ITEC vinculado a YPF. Vamos a hablar con Eduardo Borkin. ¿Qué tal, Eduardo? Germán Martínez de Rosario te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, pasó algo de agua bajo el puente de aquel 2016. Sí, pasó, por suerte bien, pasó el agua bajo el puente. Por suerte estamos en otro lugar. Y hoy un enorme desafío, siendo el responsable de esta empresa, que obviamente dentro del mundo YPF tiene una tarea clave, que tratar de seguirle agregando permanentemente valor y vínculo con la industria a toda esa enorme cadena, ¿no? Exactamente, la función de ITEC es tratar de que YPF esté adelante en tecnología, trabajar con la gente de YPF para resolver los problemas actuales y los problemas futuros, es decir, tratar de estar adelante para ir proponiendo soluciones que mejoren la capacidad competitiva de YPF. Y te diría más, como la mayoría de las empresas de energía hoy en día, YTEC ha tomado la posición de ser no solamente un centro de investigación, una empresa de investigación para la industria petrolera, sino para la industria energética. Y es así que dentro de YTEC, obviamente con una intensidad menor que la que se le dedica a la industria petrolera, se está trabajando en temas de baterías de litio, en temas de hidrógeno, etcétera. Es decir, YTEC, yo lo que me encontré cuando fui es con un personal de ciencia y tecnología realmente relevante, es decir, con gente muy buena, muy abocada a sus tareas, con mucho contacto con lo que se llama el negocio, es decir, con YPF. Así que bueno, lo que trataremos es de avanzar en aquellos temas
en que el país necesite que avancemos rápidamente. Ahora, esta semana, si no me equivoco, estuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, visitándote. Lo recibimos ahí en Berisso. Y visitando la sede que tienen en Berisso. Cuando te encontrás con el ministro de Economía, que en el medio de todo esto está con esta enorme tarea de renegociar la deuda externa, ¿qué te pide el ministro de Economía? ¿Qué orientación te da o con qué reflexión comparte? Porque probablemente conociendo el tono de Guzmán no es una persona impositiva, pero ¿qué reflexión comparte con vos cuando ve todo este potencial? Mira, yo creo que Guzmán cuando llega allá, que llegó junto con el ministro Salvarezza y con la presidenta de CONICET, Ana Franchi, él va a encontrar lo que encontró, es decir, él es una persona que viene, obviamente, del área académica. Él antes de ser ministro se dedicaba a la academia. Es una persona con un gran respeto por el conocimiento y con un gran sentido de lo que el conocimiento vale en el mundo que estamos enfrentando hoy. Y por otro lado, y esto es bueno remarcarlo, hoy en el país, como en todo el mundo, pero bueno, eso es una discusión aparte, pero hoy en el país, el que puede empujar el desarrollo de tecnología basada en conocimiento es el Estado. Y en medio de la pandemia, eso es importante destacarlo, el Estado sigue cumpliendo esa función. Es decir, el Estado no dice, todo se terminó hasta que pase la pandemia. No, ITEC sigue funcionando con las limitaciones de funcionamiento, con los problemas de funcionamiento que implica funcionar en medio de la pandemia, pero eso es lo importante, es decir, que estamos con la deuda externa, estamos con la pandemia y estamos remontando una situación catastrófica que nos dejó el anterior gobierno y sin embargo Guzmán encuentra tiempo para ir a ver un centro de investigación, una empresa de tecnología. En esto y última pregunta, Eduardo, agradeciéndote como siempre, vos ya en ARSAT habías armado todo, o habías ayudado a armar junto con otros profesionales y técnicos una enorme red de proveedores vinculados con ese proyecto. Bueno, ARSAT era uno de esos proveedores. Bueno, por eso. Es decir, nosotros hicimos todo el modelo estructural, las vibraciones, las deformaciones debido a la acción del Sol, etcétera, etcétera, de los satélites. ARSAT 1, ARSAT 2, SAOCOM 1, SAOCOM 2, etcétera. Y yo quiero, y eso lo dije muchas veces, yo quiero llevar ahora a ITEC el modelo INVAP. Bueno, te anticipaste la pregunta, exactamente, a ver, porque esa es la clave, ¿cómo se traslada esta experiencia? Nos imaginábamos otro 2020 nosotros, Eduardo, vos también, me imagino, y cuando te nombraron este lugar, vos te imaginabas otro, estábamos hablando de uno de los años de posible mayor despegue de Vaca Muerta, con todo lo que significa en términos de posibilidades de vinculación con industrias locales y regionales. ¿Cómo pensar todo esto ahora de ITEC siguiendo el modelo INVAP? Mira, mi objetivo en ITEC es que la industria argentina sea cada vez más proveedora de los equipos que se usan en la explotación petrolera. Pero no a imagen y semejanza del viejo compre nacional, sino un nuevo compre nacional inteligente. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que queremos es fabricar equipos usando el potencial de las pymes argentinas y usando el potencial de conocimiento de ITEC y seguramente también de INVAP. Queremos desarrollar equipos que están en la frontera de los equipos, es decir, no queremos fabricar equipos como los que fabricaban los chinos hace 20 años, por darte un ejemplo. Queremos fabricar equipos como los que seguramente hoy están fabricando los chinos, los americanos, los rusos. Es decir, queremos impulsar la fabricación nacional de equipos con potencialidad exportadora. Es decir, queremos sustituir importaciones, pero sustituir importaciones en el borde de la tecnología, sustituir importaciones que puedan ser competitivas en el mundo. Y para eso hay que armar una red de pymes que sean proveedoras y hay que incorporar los conocimientos tecnológicos de ITEC, de YPF, etcétera. Y en ese sentido, la experiencia de INVAP es utilísima, porque INVAP hizo eso. Armó una red de pymes enorme que proveían las distintas partes de los satélites, las distintas partes de todas
construcciones que hacía INVAP, o que hace INVAP. Bueno, tenés una tarea enorme. Mira, acá dentro de 15 días el titular del INTI, Geneiro, va a tener una reunión justamente con la Federación de Industriales de Santa Fe para todo lo que es el programa de desarrollo de proveedores que está desarrollando justamente el INTI para el sector, así que vamos a estar en vinculación. Me parece que es un temazo para nuestra provincia, puede ser de una importancia estratégica, así que te agradecemos muchísimo por este contacto, que tengas un gran fin de semana y estamos en comunicación. Gracias por haber llamado y ustedes también que tengan un gran fin de semana. Un abrazo. Bueno, dijimos que íbamos a hablar con uno de los capos de la ciencia y la tecnología a nivel nacional. Hablamos con Eduardo Borkin, él hoy es el titular de ITEC, la empresa tecnológica del grupo YPF. Necesitamos un nuevo compre nacional inteligente. Queremos impulsar la fabricación de equipos que sustituyan importaciones. Para esto hay que armar una red de pymes, siguiendo el modelo INVAP. Principales definiciones de Borkin esta mañana en AM 1330. Muy importante, incluso para la producción nacional, la industria nacional. ¿Y para nuestra región? Volver a poner de pie a la República Argentina. Totalmente. Les dejo mensajes que llegan al 153 99 1330. Muy buenos días, Germán y Julián, y qué importante es conocer cómo está integrado el mundo laboral para poder igualar derechos. Deja saludos Rubén de Tiro Suizo. El celular terminado en 2289, excelentes comentarios e informes, dice, haciendo mención de lo que ha sido la entrevista con Nora Merlini, también el audio de Cafiero. Y un último mensaje, el celular terminado en 7296, también deja saludo para este programa. Recordá que te podés comunicar al 153 99 1330 o al 420 81 35, el teléfono fijo de la radio, o a través de Facebook, Twitter e Instagram, AM 1330 Rosario. Insistimos y vamos al corte. Este es un programa que también tiende o quiere generar contenido que después uno puede agarrar un cachito de ese contenido y trabajarlo, militarlo, laburarlo con los amigos, con los familiares, con las personas que me rodean. Recién vos leíste un mensaje de alguien de Tiro Suizo que nos mencionaba este tema. Si es el Rubén que yo pienso, es importante un pedacito de esta charla con Eduardo Borkin, mandarlo a toda la red de pymes que hoy están también tratando de ver cómo piensan su futuro y cómo se repiensan en este tiempo. Es una herramienta de militancia, para eso lo hacemos y para eso seguimos hasta el mediodía. Si no estás en Argentina Unida contra el coronavirus. crié entre jineteadas, hace años que ando en esto. Embromado estuve un tiempo, me quebró fiero un bagual. Pero hoy voy a montar ese reservado de nuevo y a demostrar con coraje que ni un potro salvaje habrá de manchar mi honor. Yo le digo a la tradición, entro de vuelta al rodeo.
Escuchanos online. am1330rosario.com. Bueno, les comento un poquito cómo va a venir la semana parlamentaria en la Cámara de Diputados, una semana que va a ser intensa. Recordemos, el jueves estuvo el jefe de gabinete Santiago Cafiero en la Cámara de Diputados haciendo su informe, su sesión informativa. Ayer se aprobó la ampliación de la moratoria que se sancionó en diciembre del año pasado y que ahora amplía la cantidad de empresas que pueden llegar a participar con condiciones muy ventajosas a la hora de regularizar las deudas tanto tributarias como aduaneras, como de la seguridad social. Importante todo eso. Vamos camino a tener la semana que viene el proyecto de ampliación presupuestaria ya para tratar. Importante, ya fue despachado, fue dictaminado por parte de la Comisión de Presupuesto. Y también se va a tratar en la Cámara de Diputados la media sanción del Senado, donde estamos tratando de darle a la deuda externa argentina emitida en dólares, pero bajo legislación local, el mismo tratamiento que a la deuda en dólares, pero emitida bajo legislación extranjera. Esta es la agenda. Y también después vamos a hablar, porque el miércoles va a haber una importante reunión en la Comisión de Recursos Naturales sobre la cuestión de los humedales. Separamos y venimos con la entrevista. Al COVID-19 le hacemos frente entre todos y todas. Argentina unida contra el coronavirus. Y justamente la primera sesión remota que tuvo la Cámara de Diputados de la Nación fue sobre la ley Micaela, ¿no? Una formación y capacitación de los propios diputados nacionales sobre la ley Micaela. Y qué mejor que para charlar sobre los planes, la tarea que está realizando el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad con su ministra, con Eli Gómez Alcorta. ¿Qué tal, Eli? Germán Martínez de Rosario te saluda. ¿Cómo te va? Hola Germán, ¿cómo andás? Buen día a vos y a todo el equipo. Bueno, un gusto enorme charlar con vos. Hacía rato que queríamos hablar con vos y sabemos que en el medio de estos sábados, que suelen ser días de reuniones de trabajo, de equipo, de planificación, hoy queríamos hablar y preguntarte también, ¿no? Porque llevamos estos 120 y pico de días ya desde el aislamiento social preventivo obligatorio de aquel ya casi lejano 20 de marzo. ¿En qué anda hoy el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad? ¿Con qué agenda de trabajo está desempeñándose? A ver, es cierto, llevamos ya de los 7 meses y pico de gestión, más, digamos, de la mitad, 4 meses en ASPO. Estamos, digamos, en los primeros meses, hay que pensar que nosotros estábamos armando el ministerio, nosotros decimos armando el barco mientras navegábamos, porque un ministerio no se crea por medio de un decreto, digamos, en términos, más allá de, digamos, de la institucionalidad, en términos de materialidades. Y estuvimos trabajando más allá de focalizando digamos, en principio las políticas vinculadas a la urgencia que nos trajo la pandemia, en la preparación, en el diseño, del primer Plan Nacional de Acción contra las Violencias para los próximos 2 años, creado por el propio Ministerio, que fue presentado el 3 de julio pasado con el presidente, que es una hoja de ruta sobre las principales políticas vinculadas a cómo prevenir las violencias por motivos de género, cómo asistir, cómo proteger, cómo fortalecer el acceso a la justicia. Y acá cuando nosotros hablamos de violencia por motivos de género, en general la gente está pensando en la violencia física o en la violencia sexual, y dentro de la violencia física en la violencia doméstica. Pero lo cierto es que son muchas más, digamos. Nosotros, Argentina tiene una ley que ya tiene 11 años, que dice cuáles son o cómo son los tipos y las modalidades de violencia por motivos de género. Entonces, por un lado está la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia obstétrica, la violencia política, la violencia simbólica, y esto puede estar en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico, en el ámbito institucional. Entonces, este plan, que es bastante ambicioso y que no es solamente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino del Poder Ejecutivo, porque tenemos compromisos de todos los ministerios y de 26 organismos descentralizados, tiende a pensar las acciones que tenemos que llevar adelante
en relación a todas estas violencias por los próximos 2 años. Ajá. Así que estamos poniendo en marcha, una vez que lo presentamos, los programas, las acciones, que son muchos, son 144. Semana a semana estamos presentando parte de los programas que integran este plan. Así que, y esto por un lado, te diría, como me preguntas, las grandes líneas, y por otro lado estamos trabajando muy fuertemente en políticas de cuidado, que son los cuidados, cuando uno dice que son los trabajos de cuidado, las tareas de cuidado, la organización social del cuidado, que son términos que empiezan como a aparecer, ¿no?, en la agenda pública. El presidente empieza a hablar también de estos temas, y son todos esos trabajos que están vinculados, ya le digo, a la organización o a la gestión de la familia, ¿no?, de lo familiar. Cuidar a los chicos, a las chicas, a los niños, niñas, a las personas que requieren asistencia, a las personas adultas mayores que requieran asistencia, todo lo que es las tareas que ahora encima se nos multiplicaron con el ASPO también, ¿no? Claro. Porque los chicos pasan a hacer las tareas escolares en la casa. Saben que salió ayer un informe que 8 de cada 10 que acompañan esa tarea pedagógica somos mujeres, y además todo lo que implica las tareas de limpieza, compras, cocinar de las casas, que esas tareas históricamente recayeron en las mujeres, y que eso implica una enorme desigualdad para el resto de los ámbitos de nuestros desarrollos, de nuestras vidas. Así que también estamos trabajando muy fuertemente para empezar a poner en agenda y llevar adelante políticas que empiecen a torcer esas desigualdades. Ahora estamos hablando con Eli Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de nuestro gobierno nacional. Vos dijiste que obviamente un ministerio no se arma por decreto, tuviste que poner casi todo de pie, no te digo de cero, porque siempre uno arranca con algo anterior, pero con una nueva impronta, y también cambiando áreas en gobiernos provinciales, en gobiernos municipales. ¿Cómo se va dando también esa relación institucional con otros niveles del Estado para llevar adelante estos planes que vos estás comentando? Bueno, sí, cada provincia tiene una institucionalidad distinta. Digamos, hay algunas provincias que tienen Ministerio de las Mujeres, Géneros, Diversidad, depende de los nombres, como puede ser Córdoba o la provincia de Buenos Aires. Ustedes ahí en Santa Fe tienen una secretaría, pero que tiene rango ministerial también, con quien articulamos mucho y muy bien con su titular, con Celia Arenas. Nosotros trabajamos por medio de un Consejo Federal, que es el ámbito en donde intercambiamos, escuchamos las particularidades que tiene cada provincia, porque sabemos que cada provincia efectivamente tiene realidades, diagnósticos, situaciones, políticas diversas, y además también es el ámbito que nos permite articular con los municipios, digamos, ¿no? Porque también ustedes saben que Argentina tiene más de 2.200 municipios a lo largo y a lo ancho. Nosotros trabajamos y vamos a trabajar, y de hecho uno de los programas con los que ponemos en marcha están vinculados justamente a fortalecer las áreas de género también locales, porque nosotros tendríamos que tender, y sabemos que ese es el mejor modo de trabajar para prevenir las violencias, para asistir a las personas que están en situación de violencia por motivo de riesgo, tener que todos los municipios de nuestro país puedan contar con áreas de género fuertes, que puedan contar con áreas de género por un lado, que no todas lo tienen, y después con áreas de género fortalecidas. Así que parte del trabajo que lo hacemos a veces vía municipios, y siempre también articulando con las provincias muy fuertemente. Con Santa Fe lo hacemos de un modo muy cotidiano, por suerte. Por suerte. Y última pregunta, Eli, agradeciéndote. Vos sabés que siempre que hablamos aquí con una concejala de nuestro espacio político, con Norma López, y con otras tantas compañeras, esta semana estuvo Santiago Cafiero en la Cámara de Diputados, y en algún momento él hizo una referencia y se pensó a sí mismo como jefe de gabinete, en tanto militante político, ¿no? Y hubo una diputada que le dijo, bueno, sáquese el traje de militante para ser jefe de gabinete, ¿no? Uno ve tu tarea, uno ve obviamente el área en el que estás trabajando, y detrás de las competencias, de las atribuciones que ustedes tienen, hay una enorme masa y densidad militante, ¿no? De organizaciones
que bancan las reivindicaciones, obviamente, del movimiento feminista, de la cuestión de los géneros, de las diversidades. Que yo, en la Cámara de Diputados hay un gran debate sobre el cupo trans, vos estás al tanto de eso, con una cantidad de organizaciones que participan, con miradas a veces parecidas y a veces distintas, ¿no? ¿Qué mensaje, qué articulación plantea el Ministerio, y con esto terminamos, con esta amplísima red de organizaciones que están detrás de estas problemáticas? Primero decir que cuando uno es un militante o una militante política, esa es una identidad que uno no puede ponerse, sacarse, no es un traje que uno se pone y se saca, porque son elecciones de vida, ¿no? Que te marcan, digo, en todos los ámbitos en donde uno actúa. Eso me parece importante decirlo. Después, lo que nosotros, la conjunción, digamos, gracias a ese enorme movimiento de mujeres y de la diversidad, enorme, potente, con una capacidad de transformación, yo creo que inédito en el mundo, como el que tenemos acá en Argentina, es el que logró conquistar la creación del ministerio, ¿no? Digamos, el ministerio tiene, por un lado, esta demanda y esta conquista, junto con la decisión política de un presidente y una vicepresidenta que han decidido poner en la agenda, en un lugar prioritario en la agenda política, las desigualdades de género y las violencias machistas. Pero es una conquista de ese movimiento, y ese movimiento es el que ha logrado a lo largo de las últimas décadas transformar y mover siempre la agenda un poco más allá de los límites de lo posible. Sin ese movimiento no hubiese habido divorcio vincular, ni patria potestad compartida, ni ley de cupo legislativo, ni ley de identidad de género, ni ley de matrimonio igualitario, ni ESI, ni ley de paridad en la Cámara de Diputados y Diputadas, en el Congreso, ni ministerio, digamos. Poder pensarlo de ese modo, es que además es el modo en donde nosotros realmente lo vemos y lo entendemos, hace que ese vínculo sea un vínculo que, por un lado, ese movimiento siempre va a desbordar la institucionalidad, y eso es maravilloso. La tiene que desbordar, porque si no es el momento, si en algún momento no desborda esa demanda, esa exigencia, esas agendas, es como que paramos la máquina, y la máquina se mueve cuando hay movilización, cuando hay exigencias, cuando hay demandas, cuando hay inconformidad, ¿no? Digamos, más allá de que a mí hoy me toca estar de este lado, formo parte también de ese movimiento, que además ese movimiento es un movimiento muy crítico, que es maravillosamente crítico, es maravillosamente heterogéneo, es maravillosamente inconformista, porque siempre que uno es crítico es inconformista. Entonces, el vínculo es un vínculo, digo, dialéctico en el mejor de los sentidos, al cual nosotras creemos que tenemos que interactuar, escuchar, entender las interseccionalidades, comprender las diferencias que permiten, digamos, la materialidad de lo posible en algún momento, y nosotros vamos a trabajar muy fuertemente además para fortalecer, en la medida que nosotras podamos, a las organizaciones sociales, a las redes comunitarias, que son además las que han estado ahí siempre cuando el Estado no tomó esto como una agenda política, ¿no? Muchísimas gracias, fue un placer hablar con vos, como siempre es un placer escucharte, a disposición de Rosario, de nuestra tarea obviamente como diputado, es más fácil porque ahí vamos siguiendo principalmente nuestra presidenta de comisiones, Mónica Macha, así que ella nos va orientando, más Cristina María Rodríguez, más tantas otras compañeras, digamos, ¿no? Pero en Santa Fe, más allá de los diálogos institucionales, a disposición para lo que el Ministerio necesite. Te mandamos un cariño grande y buen fin de semana. Un abrazo grande y muchas gracias. Chao, chao. Bueno, un placer enorme hablar con Eli Gómez Alcorta. Ella es la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, nombrada por el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre pasado. Escuchanos en Rosario. También por FM. También por FM 105.9. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor.
Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. La gente se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Déjamelo a Papo, vamos a transitar los últimos minutos con el Carpo detrás, ahí siguiéndonos. Hola Germán, muy buena nota de recién con Nora, nos dice Leandro de Reconquista, que nos escucha todos los sábados, un fiel oyente, así que agradecemos el mensaje. Tenemos más mensajes. Te dejo mensajes que llegan al 153 99 1330, también con respecto a las entrevistas, las reflexiones, saludando con lo que han sido estas entrevistas del celular terminado en 7296. Muy bueno el programa, dejando esta última reflexión también con respecto a las mujeres de la entrevista con Elizabeth Gómez Alcorta. Y un último mensaje, el 9864, dejando saludos por este día sábado y celebrando el chamamé de Monchito Merlos, que pero mira, ha movido el avispero, y ya se armó la interna entre los que le gusta el tango y los que le gusta el chamamé. Claro, vamos sábado por sábado tratando de basta de grieta, con todos. Bueno, como descendiente de nuestro pueblo indígena, nos dice Sandra, que la Pachamama los libre de todos los males, cualquier cosa, acá hay caña con ruda. Bueno, podría haber mandado una viandita, pero bueno, ya estamos acá, estamos terminando el programa, no vale la pena. Acá algún sorbito lo hubiéramos pegado, ¿verdad? Claro, una caña con ruda con algo más también, ya son las 11. A esta altura se te despierta el coronavirus interior. Eso es así. Bueno, semana intensa en el ámbito legislativo. Teletrabajo, esta semana el Senado finalmente dio sanción definitiva a la ley, al proyecto de ley, ya se transforma en ley, ahora deberá reglamentarse el Ejecutivo Nacional. Se viene la promulgación y la reglamentación. Pero con una cuestión de la salida de la pandemia. Esto habrá que esperar, pero ya la cuestión del teletrabajo es ley en la República Argentina, algo muy esperado que hace mucho tiempo se venía debatiendo, bueno, y que estos tiempos, este contexto ha acelerado el tratamiento. Lo que tiene que ver con los humedales, lo que tiene que ver con el Delta del Paraná. Lamentablemente esta semana otra vez los incendios que han afectado a la provincia de Santa Fe. En estos momentos está Juan Cabandí, el ministro está en zona. Está en la provincia de Santa Fe, está en la ciudad de Alvear, allí inspeccionando y llevando adelante también una situación pormenorizada de lo que está sucediendo. Bueno, y en el ámbito del Congreso de la Nación habrá comisión esta semana. Lo anunció el diputado nacional Marcos Clery ayer en uno de los medios. Nos han convocado desde la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados a todos los que hemos sido autores de proyectos vinculados a la cuestión de las islas, del Delta del Paraná, de los humedales, a que el miércoles a las 18 horas tengamos una reunión de trabajo. Estamos hablando del presidente de la Comisión de Recursos Naturales, es el compañero Leonardo Grosso, que también esta semana presentó un proyecto de ley de humedales. No menor, porque cuando el mismo presidente de la comisión asume el tema, se supone que va a tener obviamente un tránsito parlamentario más intenso. Así que, por un lado, obviamente, seguir articulando todos los recursos institucionales para terminar con el fuego, que es lo inmediato, ¿no? Segundo, para tratar de que no se prendan más.
Y tercero, darle una solución de mediano y largo plazo. En eso, importante paso este miércoles, en la Cámara de Diputados se va a charlar sobre este tema. Recordar que tenés presentado un proyecto de la creación de una reserva natural. Una reserva natural de usos múltiples, como decimos habitualmente, que es distinto al proyecto de ley de humedales. Pero lo bueno es que se van a escuchar las voces de todos los proyectos, que ya son muchos. Hay varios proyectos. Y después también está uno de Enrique Esteves. Entre otros hay uno de Enrique Esteves que, para los que no lo conocen, recomiendo, creo, si no me equivoco, que este lunes está invitado. Después busquen en las redes sociales de Enrique Esteves, porque está convocado por la Facultad de Humanidades a un intercambio justamente sobre este tema. Acá lo tengo, proyecto de ley de humedales. Va a estar dialogando con Enrique Esteves Boero, diputado nacional, con la presentación del decano de Humanidades, Alejandro Vila. Esto va a ser este lunes a las 18 horas. Yo estoy invitado para el lunes 10 de agosto a las 18 horas. Muy bien. Y lo que tiene que ver con la sesión también del día de ayer por las quiebras. También tiene media sanción, así que será muy importante que el Senado rápidamente empiece a tratar lo que ha sido la sesión que terminó anoche, allí pasada la 1 de la mañana, bastante larga, comenzó a media tarde la sesión del a las día 3 de la ayer. tarde. Sí, bueno, como dijimos anteriormente, esta semana tratamos la ampliación del presupuesto y la deuda externa. Insistimos, emitida en dólares bajo legislación nacional, lo de eso tratamos en diputados. Como vos bien mencionaste, pasa a la Cámara de Senadores la moratoria y la modificación de la ley de concursos y quiebras. No tendría cambios aparentemente. El consenso en diputados va marcando. Fue muy fuerte, fuerte. Puede haber algún posible cambio, yo no creo que lo haya, pero si lo hubiere, bueno, también va a tener que modificar un consenso muy grande que se armó en la Cámara de Diputados. Lo mismo al revés, ¿no? Estamos, la ley que tiene que ver con la deuda en dólares emitida bajo legislación nacional fue aprobado por unanimidad, ¿no? Entonces es muy difícil la unanimidad en la Cámara de Diputados porque los matices son más amplios, ¿no? Pero me parece que va a ser aprobada por una amplia mayoría. Donde vamos a estar ahí, obviamente con un poquito más de pimienta en el debate, es sobre la ampliación presupuestaria, porque hay algunos temas que todavía generan alguna rispidez entre oficialismo y oposición. Y por último, pedirte una reflexión después de una semana intensa otra vez. Venimos hablando ya tercera semana consecutiva de algunas idas y vueltas que hay dentro del frente gobernante, la coalición gobernante. Esta semana se conoció una carta de Eve de Bonafini dirigida especialmente a Agustín Rossi, apoyándolo, dándole todas las fuerzas y tratándolo de amigo, una carta allí de Eve Bonafini, después de algunas semanas que han habido allí algunas internas rispideces en el ámbito nacional. Pero fíjate qué importante eso que vos mencionás, ¿no? Porque Eve es Eve y si algo, lo que la queremos, sabemos que no se calla nada. No se calla las críticas, tampoco se calla los elogios, ¿no? Y me parece que hizo una reflexión muy, pero muy interesante sobre la tarea que están desarrollando las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país. Tareas que nosotros permanentemente en AM 1330 reivindicamos. Lo hacemos también el sábado pasado, recordemos que hemos charlado con el general Martín de Imundo Escobar sobre ese tema. Ahora mismo, mientras que nosotros estamos acá, hay brigadista del ejército argentino, de la Armada Argentina, helicóptero del ejército combatiendo los incendios en frente de Rosario, más la tarea de asistencia alimentaria, los temas vinculados a la salud. Bueno, una gran tarea y todo eso, Eve, con sus palabras, con su estilo, con su vocabulario, dijo: bienvenido sea que estemos dando este paso y nos llena de orgullo que así lo podamos hacer. Imagínate que te califique de esa manera Eve, no es menor, así que no solamente le mandamos un saludo enorme a ella, que obviamente no nos debe estar escuchando, pero sí también a todas las que hacen posible que se merezcan este tipo de halagos, porque detrás de todo esto hay seres humanos, personas de distintas fuerzas armadas, hoy coordinado por este ministro de Defensa, por Agustín Rossi, que
hacen esta tarea maravillosa a lo largo y ancho del país. Ni que hablar lo que se está dando en la Patagonia, ¿no? Con la cuestión climática, con la cuestión de la nieve, aún en los lugares más remotos, allí la presencia de las Fuerzas Armadas colaborando. Por último, te dejo una invitación a una olla popular que está organizando la Peña La Pasión de los Barrios de Club Atlético Rosario Central el próximo día miércoles 5 de agosto a las 7:30 de la tarde en Juan José Paso y Travesía. Allí está el amigo Diego Fanara también organizando, como todos los miércoles, semana tras semanas, estas ollas populares. Para colaborar te podés comunicar al 153 544 87 67. Nosotros hasta el... Sí. Te paso un chivo más, porque hoy en los que quieren estar interesados con el tema Vicentín, que obviamente tuvo novedades, que tiene que ver con esta derogación del decreto del DNU, la anulación del DNU que había sacado Alberto Fernández, que lo comunicó en el día de ayer. Vicentín, la lucha continúa. Hoy hay una charla virtual con Pedro Peretti, sábado 1 de agosto a las 17:30 horas, en el Facebook del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Me llega la invitación, así que bienvenido sea la posibilidad de encuentro con Pedro Peretti. Nosotros hasta el sábado que viene, recordar a partir del próximo día lunes nueva programación en AM 1330, arrancando a las 6. Nosotros te estaremos haciendo compañía desde las 7 hasta las 9 con el señor Carlos Pesotto, con Martín Gómez, con Pedro Rospi de Garay, como todos los mediodías de aquí de AM 1330, el señor Diego Fanara haciendo 1330 noticias. Y a tener en cuenta, el próximo lunes arranca una nueva programación a la tarde, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Magdalena estará haciéndoles compañía. Carbone, qué buena incorporación de AM 1330. A partir de las 5 de la tarde, y el segmento del fútbol, del deporte, Pressing Deportivo, que se mueve a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Nosotros hasta el próximo sábado, como todos los sábados, a las 10 de la mañana aquí en Argentina Unida contra el coronavirus. Bueno, a cuidarse, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Chao.